Saludos amigos, bueno, una gran cantidad de información, una gran cantidad de noticias, un auténtico aluvión, así que vamos a hacer un vídeo suplementario al vídeo que ya habíamos hecho hoy acerca de las muchas cosas que se están hablando. Es imposible tomar capturas de todos, así que vamos a ir repasando poco a poco y vamos a ir viendo también una noticia que nos hicieron ustedes en el foro acerca de cuál será el futuro de esta guerra, cuál será el futuro de la humanidad y cuál es el papel de los nuevos líderes. Bueno, antes que nada ya decir que nuevos líderes realmente no hay. Y hablando de líderes más bien viejos, o no tanto por la edad, pero sí cuanto por su mentalidad, tenemos que hablar de Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, que ha ganado las elecciones, aunque tendrá que pasar una segunda vuelta, y ha conseguido el objetivo primordial, que es la magia de haber conseguido endilgarle a los moldavos ese referéndum positivo acerca de la entrada de la Unión de Moldavia en la Unión Europea, vaya. Por un margen estrechísimo y con muchísima tensión, muchísima incertidumbre de última hora. Eso sí, previamente canalizado mediante un poco de propaganda de que los rusos habían metido mano, con lo cual al final ese giro de victoria del sí a la entrada de Moldavia en la Unión Europea, bueno, se hizo verosímil, ¿verdad? Al principio es como que hubiera resultado un poco raro, pero bueno, si los rusos metieron mano, pues entonces ya es más verosímil, ya no pasa nada, ya tenemos ese elemento de desestabilización. Entonces, con respecto a la pregunta de cuál será el futuro de esta guerra, bueno, bien claro está, la continuación. La continuación, porque ya nos explicará alguien, hemos estado buscando información y no la encontramos, ya nos explicará alguien cómo se supone que esto no va a echar más leña al fuego del conflicto entre la OTAN, Unión Europea y Rusia. Transnistria. Transnistria forma parte teóricamente de Moldavia, pero en la práctica es un estado independiente, sin reconocimiento, pero independiente, con un componente ruso clarísimo. Allí hay un contingente, de hecho, ruso, hay una cercanía enorme a Rusia, de hecho, este pequeño estado no podría subsistir sin el apoyo ruso, con lo cual, al entrar Moldavia en la Unión Europea, obviamente entra incluyendo ese territorio en disputa, con lo cual la polémica está servida, la polémica y algo más. Tampoco hay que pasar por encima el hecho de que allí hay un enorme arsenal de los tiempos soviéticos con munición soviética que tanto necesita Ucrania. Aunque eso sí, el diario El País informa, lo hemos visto a través de Intel Eslava, es decir que digamos que ya ha trascendido la noticia, ha informado de que ya las municiones ya no son el principal problema ucraniano, sino que ya es la falta de personal, la falta de hombres. Recordarán que en este canal decíamos ya hace mucho tiempo que ese sería un problema que marcaría un antes y un después y que, de hecho, las pérdidas ucranianas en el frente eran sencillamente colosales, descomunales, y una tragedia espantosa y una catástrofe por la cual alguien va a tener que responder en el futuro. Esto nos lleva de vuelta a este trajín que se han traído con las elecciones y referéndum en Moldavia y que cabe también vincular a otro trajín que se está llevando a cabo, en este caso en Estados Unidos, con las elecciones allí entre Kamala Harris y nuestro querido Donald Trump, que ahora se dedica a las hamburguesas o a freír patatillas en una importantísima, enorme, de hecho, cadena de comida rápida estadounidense. Lo suyo es confraternizar con el proletariado y lo ha hecho estupendamente bien. Así que ya tenemos futuro para el imperio en el que, por lo visto, no sabemos si se va a poner el sol o no, pero desde luego no van a faltar comida chatarra y demás estupideces. Y lamentamos tener que utilizar esta palabra, pero realmente no cabe otro calificativo para, digamos, describir lo que está ocurriendo en torno a esa filtración de la que ya llevamos hablando varios días, una filtración absurda acerca de el plan que tenía Israel para atacar Irán y que se filtró misteriosamente a través de un pequeño canal de Telegram al que aquí hemos citado varias veces, Middle East Spectator, y que ahora el señor Biden dice que está terriblemente preocupado por esa filtración. Al mismo tiempo, las cosas en Israel van mal, no paran de llegar noticias por lo menos simpáticas, en este caso en Haifa, en el puerto de Haifa, para más señas,
resulta que empezaron a escuchar una serie de instrucciones en árabe. Es decir, los de Hezbollah consiguieron hackear el sistema de comunicaciones allí y han, bueno, digamos que gastado una broma pesada a los israelíes. En esas grabaciones supuestamente se decía que debían abandonar la zona. Difícilmente lo podían entender, o quizás sí lo pueden entender, y ahí está el intríngulis de la cuestión. Sea como sea, la cantidad de información, insistimos, es enorme. Francia, por ejemplo, se decide a enviar 12 obuses César a Ucrania y dicen abiertamente, sin cortarse un pelo, que se lo cobran ya directamente de los intereses de los fondos congelados a Rusia cuando empezó la operación militar especial. Es decir, que esto está todo muy claro. Ese futuro de la guerra está más que claro. El futuro de la guerra pasa porque Europa, en bloque, parcialmente, primero parcialmente, después en bloque, la combinación que ustedes quieran, pero Europa debe entrar en guerra con Rusia. Todo se está moviendo en esa dirección. Esa guerra, además, debe estar vinculada a Irán, a Corea del Norte y, por último, a China. China, que, por cierto, dicen que creen que el quid de toda la cuestión en esta confrontación no es la guerra en sí, sino la economía. Los chinos han, digamos que, jugado siempre su baza de tratar de ver la confrontación desde otro enfoque, desde el enfoque, digamos, económico, comercial, de que se pueda llegar a algún tipo de entendimiento de alguna clase. Son perfectamente conscientes de que esto es muy difícil, pero esperan hacer palanca con la cumbre que empieza mañana, la cumbre de los BRICS, una cumbre extremadamente importante, uno de los hitos históricos, sin ninguna duda, de este año 24 y quizá de todo el siglo XXI, quizá. Veremos si es así. Hay muchos rumores de que esta cumbre representaría una especie de nuevo Bretton Woods, no es decir poco, puesto que ha sido, digamos que, el tratado, por así decir, el acuerdo de hegemonía del dólar, de hegemonía occidental más bien, en todos los asuntos relativos a las finanzas que condicionan la economía. Los BRICS pasarían a ser eso ahora, esa cumbre, lo que sea que salga de esa cumbre, en fin, entiéndase. Digamos que marcaría un antes y un después. Así que las otras preguntas están claras. ¿Futuro de la humanidad? Depende en gran medida de cómo se solvente esta cuestión. Esto nos lleva también a la otra cuestión, que es la de los líderes nuevos. ¿Hay líderes nuevos? Nosotros no los vemos. ¿Dónde están los líderes nuevos? En realidad tenemos líderes viejos, cortados por ese patrón, por ese viejo patrón de hegemonía europea, de eurocentrismo, imperialismo, capitalismo, todo ello bien rancio, por cierto, y todo regado, edulcorado, como ustedes prefieran, por todas esas características que aquí ya hemos analizado en 3 bloques, de valores occidentales, orden basado en reglas, globalismo, globalización, siempre bajo esa perspectiva que, digamos que encuentra su razón de ser en esas instituciones como el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales. De hecho, China está tratando de puentear este tipo de instituciones y eso sería una de las cosas que se debatirían allí en la cumbre de los BRICS, queremos decir. Otras instituciones que cumplen otro tipo de funciones, como el Foro Económico Mundial, todo lo relativo a Davos, el Club de Roma, bueno, todas estas instituciones, organizaciones, think tanks, etcétera, etcétera, que buscan, insistimos, ese triple objetivo. Una suerte de globalismo, básicamente implica una uniformización global bajo este punto de vista, un orden basado en reglas, es decir, las reglas ideales para llevar a cabo el plan, y esos valores occidentales que digamos que conforman, por así decir, la concreción formal de la visión de una nueva humanidad, un nuevo mundo, etcétera, etcétera. Es decir, ideas muy rancias en realidad, ideas que ya vienen de los años 60, que venían siendo planteadas desde los años 60, 70 y que ahora realmente no tienen nada nuevo. Todo trata de pintarse con una nueva pintura, con esto de los robots, la inteligencia artificial y todas estas historias. Por supuesto, todo el aspecto digital, cibernético y todo esto, pero que en realidad es muy rancio, muy viejo
y que no hay ningún exponente que de verdad se salga de la directriz general. Tenemos algunos líderes díscolos que tratan de mirar hacia Oriente, léase Orbán, Fico, realmente poca cosa, y tampoco es que planteen nada realmente nuevo. De hecho, Orbán trata de maniobrar dentro de esos esquemas europeos y digamos que los demás países tampoco es que encuentren demasiada forma de concretar una alternativa. Porque eso es lo que hace falta realmente, una alternativa. ¿Hay tal alternativa? No, no la hay. Con lo cual el futuro, en ese sentido, pinta negro. ¿Es los BRICS, es la cumbre de los BRICS una alternativa? Sí, desde luego que es una alternativa, al menos tiene planteamientos claramente definidos, es decir, a donde era globalismo se plantea orden multipolar, a lo que era orden basado en reglas se plantea el derecho internacional, es algo viejo, pero bueno, y en lo que era la cuestión de los valores occidentales se plantean los valores tradicionales, es decir, una responsabilidad común sobre un fundamento tradicional. Al menos está concretado en ese sentido. Ahora, ¿está desarrollado? Todavía no. Es decir, aún cabe esperar cómo va a derivar todo esto. Toda esta cuestión nos lleva también a la pregunta acerca de la cantidad, es decir, el papel que juega la economía, todo lo relativo a la cuantificación en los diferentes aspectos de la realidad moderna que vivimos hoy en día. Es decir, ¿es esto lo que va a determinarlo todo? Es decir, es lo que lo va a configurar todo, es en sí mismo una solución de futuro, es un planteamiento que pueda concretarse, ya sea como alternativa o como lo que demonios sea, pues lo cierto es que eso es imposible. La cantidad por sí misma no está cualificada, no en sí misma. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es una cualificación, entre comillas, muy vieja, muy rancia, sobre valores que en realidad vienen de hace siglos, valores modernos, ojo, pero que ya son de hace siglos, que ya han demostrado ser fracasados. La modernidad actualmente se está demostrando, para quien tenga ojos, como un proyecto fracasado. Baste pensar a los diferentes niveles, a un nivel individual, digamos que la modernidad no ha conseguido plantear soluciones para la crisis existencial de la cual se había hablado hace tiempo, pero que ahora directamente ya no se dice nada y que se ha dejado quedar en una cuestión distópica, como de película futurista, en la cual sencillamente no hay nada que defina un objetivo y que pueda conformar a nivel individual, queremos decir, una dignidad personal. No, no hay nada de eso. Usted es solo un número, usted no es más que un robot, un pellejudo, como lo decía en aquella película Blade Runner, y eso es todo a nivel individual. A nivel familiar, ya lo estamos viendo. La idea es neutralizar todo el carácter tradicional de la familia. Se suponía que esto iba a ser sustituido por algo nuevo. ¿Dónde está eso algo nuevo? Pues volvemos otra vez al punto 1, al punto individual. Realmente es todo muy mecánico, todo muy frío y no consigue solventar los problemas, por lo demás afectivos, vinculados a la cuestión familiar. Ya en un aspecto más amplio, social, digamos que la anomia social es una realidad difícilmente discutible. Y ya por último, a nivel civilizatorio, pues ya lo ven ustedes, lo que se nos plantea como proyecto civilizatorio, ya ha sido dicho aquí hasta la saciedad, es básicamente una globalización uniformizante en la cual se va a producir una suerte de transformación que lo va a solucionar todo de una manera que sencillamente es imposible de tener clara, de ver con, digamos, con perspectiva mínimamente sensata y razonable. No hay nada que nos haga pensar, que nos dé a pensar que hay algún tipo de futuro en ese sentido. Es decir, no lo hay en absoluto. Entonces, ¿la cuantificación por sí misma es el factor determinante, es lo que lo decide todo, con lo cual ya no hay que tener en consideración otras cosas? No, realmente no. Lo que sí que cabe preguntarse es cuál es el factor cualitativo. Ya lo hemos dicho. Forma parte de una cuestión ya rancia, vieja, que ha demostrado fracasada. Se ha demostrado fracasada. De ahí la necesidad del planteamiento de una alternativa. ¿Debería plantearse una alternativa? ¿Por qué razón no se hace? Esa sí es una buena pregunta. Esa sí es una buena pregunta.
Ahí habría que irnos a la cuestión educativa, la falta de criterio, de pensamiento crítico y de también vinculado a lo que decíamos antes con respecto a la individualidad, vinculado también a la falta de dignidad, es decir, se ha hecho una normalidad, una nueva normalidad dentro de esos procesos que constantemente se llevan a cabo dentro de la modernidad, en la cual la individualidad carente de dignidad es normal, con lo cual que no tenga pensamiento crítico es normal, que no tenga criterio es normal, con lo cual que no haya alternativa es normal. Es así como se hacen estos procesos, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Básicamente eso es lo que tenemos que decir con respecto a la problemática vinculada a la cantidad. Es decir, no, las soluciones no van a poder ser económicas exclusivamente, cuantitativas exclusivamente, porque sencillamente es que no lo están siendo. Si eso fuera así, los economistas estarían ahora mismo diciendo pues lo que decían hace unos años, que todo es previsible, que todo está bien, y ahora mismo lo que hacen es estar todo el día con las manos en la cabeza. Hay la geopolítica, hay pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué hacen esto los políticos? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que la cantidad por sí misma no es nada y que no manda la economía, nos guste o no, eso ya es otra cuestión, pero no manda la economía, manda la decisión detrás de esos números, la decisión que ha llevado, que ha implementado, de hecho, todas las cosas que hemos dicho en este vídeo. Así que, nada, para no hacerlo más largo, lo dejamos ahí. Era una información acerca de las últimas noticias que, la verdad, no dejan ningún lugar a la duda. Los conflictos en los diferentes teatros de operaciones siguen desarrollándose en la dirección que estamos diciendo en este canal desde siempre. Las conclusiones a sacar difícilmente pueden ser otras y la necesidad de una alternativa pasaría por lo que estamos diciendo en este canal, un regreso al espíritu tradicional. Un espíritu tradicional que a nivel individual plantearía la cuestión de la inocencia y la pureza en el corazón, es decir, el individuo es en última instancia lo que digamos que puede verse en el cosmos, en la humanidad, etcétera, etcétera, como las características raíz, aquellas que no están condicionadas por el pensamiento, por el formato mental y que básicamente se reducirían a lo que es visible en un niño pequeño, y es que es inocente y puro. Eso es una realidad sencillamente incuestionable. Esto fundamentaría la cuestión a nivel individual. A nivel familiar entraríamos en esa eterna cuestión de la familia tradicional. No es que tenga que ser tradicional en el sentido tradicionalista, no se trata de traer a colación problemas vinculados a desórdenes y degeneraciones del sistema tradicional familiar, etcétera, etcétera. No, es tan simple como el hecho natural, por lo demás, y visible en cualquier animal, de que, bueno, se conforma una pareja que tiene hijos, que tiene crías, y eso básicamente en sí mismo es un orden familiar, nos guste o no, de manera natural, y esto es el caso realmente cuando nos salimos de ese planteamiento moderno que exponíamos antes. A nivel social, ¿qué poder decir? ¿Qué poder decir más que realmente se conforma una sociedad según diferentes roles dentro de esas características, por lo demás, tradicionales de economía, sociedad, política, cultura, es decir, una sociedad en la que se cumplen diferentes tipos de funciones que llega a unos acuerdos más o menos consensuados que se ponen por escrito normalmente no necesariamente, y que acabaría conformando, nos guste o no, una sociedad jerárquica en ese sentido, no en el sentido capitalista, viciado, de hecho, que explicábamos antes, no en el sentido de una evolución que determina de forma absoluta una especie de elección divina que anula el libre albedrío, sino todo lo contrario, una jerarquía que precisamente está conformada por los niveles de entendimiento que cada individuo dentro de cada orden familiar puede llegar a realizar. Entonces esto le llevaría a través de la vocación a llevar a cabo las funciones económicas, sociales, políticas o culturales, digamos, de manera ideal. Esto en sí mismo, sin necesidad de ningún mecanismo que obligue, coactivo, esto por sí mismo haría una suerte de jerarquía natural, una suerte de orden natural de las cosas. Insistimos, lo mismo que es visible en el reino animal.
tampoco es tan extraño ni tan raro. Ya otra cosa sería la cuestión civilizatoria, en contraposición a los 4 elementos que decíamos antes. La civilización de antes, pues una nueva civilización necesariamente debe ser alternativa, necesariamente, y debe estar basada en última instancia en ese conocimiento que fundamenta las otras 3 cosas que dijimos, que fundamenta al individuo, a la familia, a la sociedad. Esos 3 elementos fundamentales deben traducirse a nivel de conocimiento y de ciencia de forma que establezcan digamos, una estructura, una hoja de ruta, una doctrina, diferentes términos se podrían usar aquí, que digamos que daría unas líneas para seguir dentro de una organización que ya trascendería todos los demás elementos. Sería algo así como una suerte de arreglo trascendente de los asuntos humanos. Por ejemplo, los rusos lo plantean, para que se entienda, lo plantean de esta manera. Ellos hicieron este planteamiento de que el mundo debería ser multipolar. Los chinos le añaden a esto una convivencia armónica, es decir, diferentes polos que cooperarían, que no entrarían en competición y menos en conflicto, sino ese famoso win-win de los chinos. Los rusos también decían que lo suyo es regirse por el derecho internacional. Este derecho internacional realmente es moderno, pero digamos que se basaba en la vieja filosofía del derecho y el viejo derecho, en el caso occidental sería el derecho romano en última instancia, es decir, un derecho tradicional en última instancia, pero que, bueno, digamos que adaptado a los tiempos, por así decirlo. Esto es lo que proponen los rusos. Y ya por último estaría la cuestión de la responsabilidad común, es decir, todos los que conforman, digamos, ese mundo con diferentes civilizaciones, con diferentes países, digamos que tienen una responsabilidad común de atender a todo lo que hemos dicho hasta aquí. Y esa es básicamente la cuestión. Así que no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven aquí, llevamos un trabajo en el que vamos vinculando las cuestiones para que pueda entenderse cuál es el problema, cuál es la solución, no porque lo decidamos nosotros de manera arbitraria, ni mucho menos, no tiene nada de arbitrario, sino porque es necesario darse cuenta de que el proyecto moderno ha fracasado. Es tan simple como eso. El proyecto moderno, el proyecto de esa hegemonía occidental, ha fracasado. Sus planteamientos eran erróneos y lo que tenemos es una monstruosidad debido a ese fracaso. Llamar la atención sobre esto es sumamente difícil, es muy difícil darse cuenta, digamos, sobre la marcha de que las cosas fueron planteadas mal en primer término. Digamos que sobre la marcha uno se preocupa de ir marchando como puede y no tiene tiempo, no tiene tampoco herramientas para plantearse si el enfoque primero, el plano primero, la hoja de ruta primero, la doctrina primero, fue hecha correctamente con arreglo a la realidad de las cosas o si es una fabricación disparatada que no lleva más que al desastre. En fin, nada, lo dejamos ahí. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos. Venga.